Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 4. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos y los invito a que se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 4. Lo vamos a leer, es un versículo muy pequeño y ¿lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A ver, nuevamente: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tome su lugar. No cierre su escritura. El apóstol Pablo, ¿verdad? Ejemplo de hombre de carácter y un hombre que fue entrenado en la milicia. Y él mismo habla y le dice a Timoteo, ¿verdad? Tú pues, hijo mío, en el capítulo 2, versículo primero, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahí usted puede seguir leyendo. Y llega al versículo 4 y le dice, ¿verdad? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita ¿en qué? En las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Hoy nosotros vemos que mucha gente se ha levantado. Muchos están ahorita en un despertar, no sé si después de lo que están viviendo, lo que estamos viviendo, y hay un sentir muy grande del querer trabajar en las cosas de Dios. Y yo me glorío en el Señor, porque hace mucha falta de veras la palabra del Señor. Hay mucho sufrimiento, mucha tristeza, mucha depresión, mucha angustia, mucho dolor, desesperación. Y esto nos lleva a que nosotros tenemos que enrolar nuestra vida en las cosas del Señor. Ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida. Y si usted y si yo estamos siendo preparados, porque me quedo pensando, el propósito de estar aquí los miércoles, el propósito de estar aquí los viernes a las mujeres, y el propósito de estar nosotros aquí los domingos es con un propósito, con un objetivo y un plan de Dios. No ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. El tema: verdaderos soldados de Cristo. Porque yo he escuchado, usted puede ver muchos temas en el YouTube, y muchos temas de predicadores y de conferencistas que dicen soldados de Cristo. Pero cuando yo estaba leyendo la palabra del Señor, me quedo yo pensando en la biografía del apóstol Pablo, cuando él mismo empieza a relatar en Hechos de los Apóstoles cómo empieza su ministerio y cómo, siendo un hombre tan recio, se dobla y se cae del caballo. ¿Sí? Su soberbia era tan grande que él pensaba que por lo que había aprendido, porque era un hombre tan estudiado que sabía hablar en latín, que sabía griego, que sabía muchos idiomas, ¿sí? Y era un hombre entrenado en la milicia, las mejores escuelas en aquella época del maestro Gamaliel, ¿sí? Fue un hombre que se la sabía, como decíamos nosotros, tenía experiencia y tenía sabiduría y tenía gallardía para militar en las cosas de la milicia. Acuérdense que en el tiempo antiguo no cualquiera podía ser soldado. ¿Por qué? Porque muchos eran convocados a la milicia, pero de esos convocados tenían que pasar un proceso muy arduo para llegar a estar en la milicia. Por eso yo le he titulado en esta mañana al tema: verdaderos soldados de Cristo. Porque hay muchos soldados que quieren ser soldados y que quieren practicar la milicia, pero cuando se dan cuenta de unas características, se desaniman y se regresan. ¿Sí? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: entonces ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida.
¿Cuáles son las características entonces de un soldado? Hay muchas, pero las principales son 7. Número 1, la primera característica de un soldado es que tiene que tener buen estado físico. Si no está en buenas condiciones físicas, su preparación no va a rendir frutos. Así de sencillo. Cuando alguien va a la 16ª zona militar que está aquí en Irapuato, lo primero que le hacen es un examen médico. Y si usted no está apto para su corazón, su presión, su azúcar no está bien controlado, dicen, no me sirve para la milicia. ¿Por qué? Vamos a ver la segunda característica. La primera característica, buen estado físico. Y si usted no está en un buen estado físico, pues no puede militar en las cosas de Dios también. Alguien me dirá, ay, hermano Francisco, pero pues hay gente muy enferma que hasta predica. Sí, es correcto. Pero lo que me refiero es que la condición nace de leer y de ser hacedores de la palabra del Señor, ¿sí? Por eso dice en Santiago capítulo 1 versículo 22, eres oidor o hacedor de la palabra del Señor. Primera característica es buen estado físico. Alguien me dirá, hermano Francisco, pero pues yo ya me controlé la presión. Pero yo me refiero a lo espiritual. ¿Usted cómo va a estar en condición física? ¿Qué hace un atleta para estar en condición física y llegar a las Olimpiadas o a los Juegos Olímpicos o a las competencias? Entrena, ¿verdad que sí? Los militares o los soldados entrenan para potenciar, fíjese la palabra, potenciar sus habilidades de combate. Nosotros queremos combatir al enemigo sin leer la palabra del Señor. ¿Qué pasa cuando no nos preparamos? Pues somos blanco perfecto del enemigo, ¿sí? Y el apóstol Pablo sufrió estas cosas. Cuando llegó a Roma, ¿sí? En Roma se encontró gente pero había oradores. Y él se quiso desanimar. Pero Dios estaba con el apóstol Pablo. Por eso me encanta a mí la historia del apóstol Pablo, porque él decía, no, yo me considero un soldado de Jesucristo. Tenía buena condición. Característica número 2, ser decidido. Hay gente que hoy le dice a Dios, Señor, yo te voy a seguir. Señor, yo quiero estar contigo. Pero tiene problemas en su matrimonio, tiene problemas en su trabajo, tiene problemas con los amigos, tiene problemas con toda la gente, y se da la vuelta y ya no regresa. Mucho cuidado con esta parte de nuestra vida. La gente de doblado ánimo, la Biblia lo dice, ni Dios los quiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente que de repente con cualquier cosa se asusta, ¿sí? Y no tienen carácter. No sé si usted ha escuchado esa palabra, porque no nos enseñaron desde chiquitos a tener ese carácter. Y a las primeras, como decimos, a las primeras de cambio, no, yo tengo miedo, y esos problemas son muy grandes, y yo me regreso. Pastor, por algo Dios lo puso a usted aquí al frente, ¿verdad? Usted sígale, yo ya me regreso, yo ya no voy. Yo estoy enfermo, yo ya no tengo muchos problemas con mi familia, tengo muchos problemas en mi trabajo. Yo le pregunto, ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Pero precisamente el Señor nos dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. Porque si usted quiere servir a dos, con uno va a quedar mal. Si usted sirve primeramente a Dios, lo demás Dios nos va a poner el escudo, nos va a poner protección, y nos va a poner lo más importante, un buen estado físico que se refleja hasta en nuestros ojos. ¿Sí o no? Se refleja. Después, ser decidido. No es conveniente ser de doble ánimo, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 1 versículo número 8. Santiago después de Hebreos. Santiago capítulo 1 versículo número 8 dice, el hombre de doblado ánimo, ¿qué dice? Es inconstante en sus caminos. ¿O qué dice? En todos sus caminos. Lo voy a repetir. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Examen número 1 para nosotros en esta mañana. ¿Por qué a veces los proyectos no se gestan en nuestra vida? ¿Por qué no cumplimos ni siquiera terminar algo que hemos iniciado? ¿Cuántos proyectos se quedan a la mitad o se quedan simplemente aquí, miren, en el pensamiento? ¿Sí? El hombre de doble ánimo es inconstante en todo. Y yo quise en estos momentos tocar este texto porque el apóstol Pablo llegaba a las iglesias y encontraba los mismos problemas. Poca gente se reunía, porque en aquel entonces todavía estaba la persecución, y sabe que muchos tenían miedo. Y yo sigo hablando de estos temas porque en estos tiempos, una de dos: o seguimos a Cristo, o voy a decir algo así muy fuerte, ¿verdad? Alguien ya lo predicó aquí, lo dijo varias veces: o nos regresamos. Alguien dijo: o regrésase. ¿Sí? Y no voy a tocar de la predicación de Gedeón, de los 22,000 que se regresaron, tuvieron miedo. ¿Sí? Es necesario, por eso yo le puse como tema verdaderos soldados de Cristo, porque muchos dicen: yo soy soldado, pero voy a la segunda característica, ya muchos no son decididos y se regresan. ¿Sí? Mucho cuidado con eso, con esa parte de su vida y con esa parte de mi vida. Tenemos que trabajar en estos temas de una manera bien, esforzada, decidida. No debemos ser de doble ánimo, porque todo se nos va a venir abajo. Por eso nos va mal hasta en el trabajo, y nos va mal en nuestra vida, y hasta en lo económico andamos mal, porque no somos hombres decididos. La Biblia nos va ordenando, y cuando nosotros somos ordenados, Dios, miren, va abriendo camino, y le va poniendo los medios, y le va poniendo las cosas que usted necesita y las cosas que yo necesito. Y de repente puede haber trabas. El apóstol Pablo tuvo que en una ocasión ser bajado por un canasto porque no pudo salir por la puerta, pero no porque fue bajado por un canasto se desalentó. ¿Cuántos? El apóstol Pablo también le dice a Timoteo y a Tito, ¿verdad? Tú sufres estas penalidades como buen soldado de Jesucristo. El camino de Dios no es un camino de puros éxitos. También vienen a veces fracasos espirituales, pero los fracasos espirituales los debemos de tomar así, ligeros, momentáneos, y transformarlos en triunfos. ¿Sí? Tercer característica: para ser un soldado de Jesucristo, un verdadero soldado de Jesucristo, se necesita estar sereno. Muchos le llaman tener la cabeza fría. No me gusta a mí tanto esta palabra, porque pues a lo mejor muchos no la van a entender. O sea, ser serenos, pensar con racionalidad, antes de enojarnos, antes de debatir, antes de decidir, antes de decir, antes de saber que yo soy nada más el único que tiene la razón. Ser serenos y aprender a escuchar, porque hay gente que no la saca de sus ideas. Y yo quiero decirle que no hay verdades absolutas en la filosofía, en la ciencia, pero en Dios sí. Dios tiene la última palabra. ¿Sí? Tenemos que ser serenos. Ahorita con esto de lo que está sucediendo en las políticas, en la salud, en las escuelas, en las familias, toda la gente anda alterada, y lo seguimos diciendo. Yo le pregunto: ¿ganaremos algo preocupándonos? Nos vamos a enfermar más. Cuando usted va con el doctor, ¿qué le dice el doctor, verdad? Contrólense, coma bien. Se me quedan bien esas palabras de los doctores. Coma bien, duérmase temprano, aliméntese sanamente, haga ejercicio. Anda uno todo estresado que el corazón se altera, se acelera, y después se sube la presión, problemas en los riñones, ¿verdad? Esa subida de presión y bajada de presión afecta a los riñones, y al rato pues infartos y no sé qué más cosas derivadas de eso vengan. Serénese para ser un buen soldado de Jesucristo. No es fácil. 7 puntos que yo me quedo pensando, 7 características. Señor, a veces yo me puse a hacer un examen, autoexamen, y digo: creo que nada más tengo una. Tengo que trabajar en las demás. Característica número 4:
Para ser un verdadero soldado de Jesucristo se necesita ser inteligente. ¿En qué aspecto? Aquí hay dos frases. Una cosa es ser sabio y otra cosa es ser inteligente. La inteligencia hace prudente al hombre. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo número 4. Libro de los Proverbios capítulo 3, versículo número 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? Proverbios capítulo 3, versículo 4 y 5. Y hallarás gracia y buena opinión, ¿en dónde? Ante los ojos de Dios y de los hombres, dice. Fíjate de Jehová o de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sea inteligente, hermanos, seamos inteligentes. Nos conviene. Si nosotros ponemos en práctica todos estos principios, se me quedan grabada por años. Tengo años que traigo aquí grabada esa frase. Cuesta más trabajo vivir mal que vivir bien. Seamos inteligentes. Un buen soldado de Jesucristo piensa las cosas con prudencia, ¿sí? Con sabiduría, ¿sí? Con inteligencia. Porque hoy ser soldado de Jesucristo no es una moda, ¿sí? Debería de ser un hecho, no una moda. Porque yo veo al pastor, porque yo veo a aquel predicador, porque yo veo a aquel conferencista, fíjense, nada que ver, ¿sí? Yo quiero ser como él. No, porque el modelo es Jesucristo, ¿sí? Y un verdadero soldado tiene que seguir instrucciones de un general. Y el apóstol Pablo se presentaba en las iglesias, en sus viajes misioneros, reunía gente, dejaba gente en las iglesias, las primeras iglesias, y se iba a seguir trabajando. Sea inteligente. Característica número 5, ser energético. A veces no es tan fácil, nosotros decimos con una facilidad, no, sí, que se haga, dile que sí. Pero los soldados cuando toman decisiones tienen que ser energéticos, ¿sí? Enérgicos también en su carácter. Y yo aquí quiero hacer una pequeña coma. No porque nosotros seamos cristianos no vamos a ser duros, ¿sí? A veces se requiere, ¿sí?, ser duros, porque cuando nosotros somos muy flexibles, vemos, al menos los que trabajamos en la educación, que cuando les damos ciertas libertades a los grupos de los jóvenes, de repente ya nos quieren rebasar, y cuando se rebasa la autoridad, todo se echó a perder. Entonces a veces tenemos que ser energéticos. El soldado sabe de su disciplina y sabe de sus obligaciones y las lleva a la práctica. Otra cosa que tenemos que aprender de un verdadero soldado: un verdadero soldado no cuestiona la autoridad. Ahorita que fueron fechas para nuestra República Mexicana, que Día de la Revolución y todo eso, por ahí hay muchos documentales, muchas películas alusivas a esta fecha que se celebra. Y me encanta mucho ver esos documentales cuando veo que los soldados no cuestionan la autoridad. Ellos reciben órdenes. Y si la orden está mal dada, dicen, pues yo obedezco. Aquel es el que va a dar cuentas de este batallón o de este grupo de gente, de estos soldados, de lo que se tiene que hacer. Por eso a veces nosotros no avanzamos y no estamos realmente en la milicia de nuestro Señor Jesucristo, porque no nos sujetamos y no estamos no somos obedientes a escuchar la autoridad, ¿sí?, que nos da una orden. A veces las órdenes, si están bien dadas, pues ellos la cumplen, y aunque la orden esté mal dada, de todos modos ellos también tienen que cumplir, ¿verdad?
Y ellos saben, porque están entrenados para eso. Característica número 6. Ser flexible y capaz de adaptarse a cualquier situación. Yo le pregunto como cristiano, ¿cuántas veces nosotros no tenemos ese entrenamiento espiritual? ¿Sí? No somos flexibles, ni siquiera capaces de adaptarnos a situaciones difíciles. ¿Sí? El cristianismo en estos tiempos va a triunfar sobre todas las cosas. Y yo lo vuelvo a repetir. Y de aquí en estos momentos vamos a decir que tienen que salir, lo que dijo el pastor, siervos de Dios, obreros, que salgan a predicar la palabra del Señor. ¿Sí? Y cuando yo dije semilleros, porque a lo mejor somos pocos, pero de aquí tiene que salir esa semillita, como la mostaza, que es de la semilla, de las hortalizas, la más pequeña, pero cuando crece, se convierte en las más grandes. ¿Sí? Porque dan mucho fruto, ¿sí? Tiene muchas ramificaciones. Tenemos que ser flexibles y capaces de adaptarnos a cualquier situación. Esta parte la tenemos que trabajar individualmente cada uno de nosotros. A veces se relaciona con la característica número 3. Perdemos la cabeza, no somos serenos y no hay flexibilidad. ¿Sí? Entonces en esa flexibilidad tenemos también que ser inteligentes para saber qué estamos haciendo, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, y hasta dónde podemos avanzar y estar en nuestros alcances. Característica número 7. La característica número 7, hay más, pero yo enfaticé estas 7 que son las primordiales. Dice: estar preparado para viajar y trabajar en horarios poco habituales. Aquí recordamos que el apóstol Pablo sufrió naufragios, y que en un naufragio, yo no he estado en alta mar, pero cuando tuve la oportunidad de estar por allí en una playa virgen en Tecuala, Nayarit, miraba cómo se levantaba el mar, y miraba las embarcaciones, se miraban chiquitas, y que el mar parece que las voltea. Y me imagino cuando el apóstol Pablo naufragó, pues también tuvo que haber sentido en su carne, ¿verdad?, el temor, pero sin embargo superó esas adversidades y se preparó. O sea, por eso tenía mucha más experiencia. Es un hombre que nos habla en las cartas apostólicas, nos narra toda su vida y todo lo que él aprendió y lo que pregonó estando en estos viajes misioneros. Tenemos que estar preparados. Yo creo que cuando el apóstol Pablo sufrió el primer naufragio, pues sintió miedo. Como yo les he dicho, no es malo tampoco tener miedo, pero no quedarnos ahí. ¿Sí? Los temores a veces nos hacen pequeños, nos hacen darnos la vuelta y nos privan de la bendición de Dios. Tenemos que estar preparados. Estas son las características de un verdadero soldado. Imagínense, esto se utiliza en la milicia terrenal, imagínense en la milicia espiritual. Por eso no nos conviene servir a dos amos, ¿sí? Una de dos: o realmente a usted no le gustan las cosas de espirituales, puede regresarse, y posiblemente solo Dios que es misericordioso y que Él tiene la última palabra, a lo mejor lo va a perdonar. Pero hay gente que en el Apocalipsis dice, ¿verdad?, que al Señor no le gustan los tibios, esos que se quedan a la mitad. Hay que tener mucho cuidado, que el enemigo nos pone siempre en esa línea. ¿Sí? Nos quiere ver ahí, ¿sí? Ni frío ni caliente. Y así hay gente que lo dice: no, pastor, ¿sabe qué? Para yo no tener problemas con nadie en la iglesia, y como me da miedo, pues yo aquí estoy bien a gusto, ¿verdad? Oye, pero que hay una necesidad, quiero que me acompañe. No, pastor, mire, pues yo ya no tengo fuerzas. Allá está el hermano René, allá está la hermana Juanita. Ahí los mándenos, yo ya no. Al enemigo le interesa que usted esté ahí en esa línea cómoda, tibia, porque ahí no pasa nada. Pero empieza usted a servir al Señor y vienen los ataques del enemigo, ¿sí? Vienen los embates de la propia familia, y no se asusten, porque lo más importante es
que nosotros no nos caigamos en estas trampas del enemigo y que estemos ahí todos atribulados. No se enrede ni militemos en las cosas terrenales. Cuando uno le empieza a tomar cariño a las cosas terrenales, empieza uno poco a poquito saliéndose de las cosas de Dios. Si uno leía, ya no lee. Si uno cantaba, ya no canta. Si uno venía a la iglesia por lo menos una vez a la semana, ya no viene. Y al rato, ¿sabe qué? Pastor, pues ya me regresé, ya me quedé acá. Y mucho cuidado, porque la apostasía, eso sí lo condena el Señor. Nos conviene estar al frente, ¿sí? O como lo dije, si tiene temor y si no está decidido, pues escucha fuerte, regrésese, ¿verdad? Pero que es mejor, dice la Biblia, o eres frío o caliente, porque los tibios los vomito de mi boca. En estos tiempos el Señor busca verdaderos soldados. Verdaderos soldados. Y los verdaderos soldados se van a hacer presentes según Juan capítulo 4, versículo número 23. Vamos a ver esta cita bíblica. Juan 4, 23. ¿Sí se acuerdan de las características? Vi que las estaban anotando. Bueno, voy a leer Juan 4:23 y dice: mas la hora viene y ahora es cuando los, ¿qué dice ahí la palabra? Verdaderos adoradores, verdaderos soldados adorarán al Padre en espíritu, y otra vez la palabra, y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, ¿qué dice? Busca que le adoren. ¿Se da cuenta que nos conviene ser verdaderos soldados de Cristo? ¿Sí? Y me encanta ver los batallones. Yo tengo mucha imaginación, ¿verdad? Y a veces me imagino ahí, los imagino a todos ustedes, ¿verdad? Todos formados cuando llegamos a la presencia del Señor. Todos formados. Ya no vamos a traer cascos como los soldados, coronas incorruptibles, todos formados. Y se ve precioso. Yo cuando veo un batallón y los veo, no los veo asustados, a veces los veo preocupados, como diciendo, dicen que la sangre se calienta. Yo no sé, yo nunca he estado al frente de una batalla, pero cuando yo veo esos cuadros, están todos los soldados al frente, ¿verdad? Y que viene la batalla. ¿Y a cuántos ha visto que corran? Yo por ahí escuché una historia familiar y me platicaba mi abuelo que en una ocasión, cuando él tocó la guerra cristera, que vio que un muchacho, ya venía la batalla, tocaron la trompeta, y que ya cuando se acercaba la batalla, que este muchacho volteó y se regresó. Y que uno de los mismos que estaban ahí, de los coroneles, no me acuerdo si era el capitán, que le disparó porque se regresó, que dijo: aquí entre mi gente no debe de haber cobardes. Dice la escritura en Juan 4:23, ¿verdad? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Usted quiere ser un verdadero soldado de Cristo? Pues que le tengo una noticia interesante en esta mañana. Que el Señor por algo lo ha traído a este lugar. No es obra de la casualidad, porque el Señor ha visto en usted algo bueno. Si usted está ahí sentado, no es obra de la casualidad. ¿Cuánta gente está pasando ahorita? ¿Cuánta gente está en las plazas? ¿Cuánta gente está durmiendo todavía? ¿Cuánta gente está haciendo ejercicio? Pero no es casualidad que usted esté aquí sentado, porque el Señor, si usted lo tiene aquí sentado, es por algo, porque el Señor ha visto algo en usted, y a ese grupo de soldados el Señor es que está buscando, verdaderos soldados de Jesucristo. Yo he escuchado muchas predicaciones que dicen: yo soy soldado de Cristo, y hasta lo cantan: soy soldado de Jesucristo, ¿sí? Pero cuando uno ve las características, no los estamos vigilando ni los estamos criticando, pero sí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que es una responsabilidad. Un soldado de Jesucristo dice que aunque
tenga sueño, que aunque esté cansado, que aunque esté en un lugar que no es su tierra, que aunque esté en un lugar que lo pusieron y que está haciendo mucho sol, que aunque esté haciendo frío, que aunque esté lloviendo, Él es fiel y tiene la preparación para permanecer ahí. A nosotros como cristianos nos vienen pruebas, nos vienen luchas, nos vienen adversidades, escaseces, nos vienen accidentes, enfermedades. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué nos apartará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Cuchillo? Nada, ¿verdad? Nada. Por eso la gente sí lo ve. Y a lo mejor usted no lo ve porque pues, nosotros no nos vemos, como decimos. Pero la gente dice, oye, ¿qué tendrá ahí? Pues yo me veo que entra y sale, no sé ni de qué trabaja, pero ha sido prosperado. Oye, ¿qué tendrán aquellos que están allá reunidos en aquella casa que parece casa? Porque pues los vemos que se toman un café bien a gusto y que están ahí todos bien contentos, se saludan. Nos quisiéramos dar el abrazo ahorita, pero todavía está la pandemia. ¿Qué tendrán? Mira, creo que hasta estaban orando por uno que estaba enfermo y los enfermos, aunque están enfermos, salen como bendecidos y pues preocupados, pero no angustiados, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Pues tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el tesoro más grande. Por eso nos conviene, dice Juan 4:20, esos tales verdaderos adoradores está buscando el Señor. Yo por eso en el tema le agregué esa palabra, porque ya tenía yo el tema, soldados de Cristo, pero había algo que me decía, no, soldados hay muchos, pero los verdaderos, esos son los que está buscando el Señor. Vamos a leer otro versículo de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo número 3. ¿Qué nos aconseja nuestro Señor Jesucristo por medio del apóstol Pablo y dándole estas instrucciones al joven Timoteo? Fíjense nada más, un hombre de experiencia, un hombre de sapiencia, un hombre ya con camino recorrido, un hombre que venía pregonando la palabra del Señor, un hombre valiente, le dice al joven Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. A ver, yo ahí me quedé pensando y a mí no me gusta subrayar la Biblia, cada quien. Nada más los apuntes y les pongo con marcatex. Pero ahí usted en su libreta, si está apuntando, le puede poner ahí. ¿Por qué no dice tú pues sufre penalidades como buen cristiano, o como buena persona, o como buen ciudadano, o como buen joven? ¿Por qué le dijo como buen qué? Buen soldado. Porque si el apóstol Pablo le dice esta frase a Timoteo, lo hubiera subestimado. Mira tú, Timoteo, como joven, sufre las penalidades. No le dijo como joven, le dijo como lo preparó instantáneamente. Porque a veces, fíjense, las palabras tienen tanto efecto que si nosotros a la iglesia la subestimamos, ay no, pobrecita aquella hermana, pobrecito aquel hermano. Esa frase, de hecho mi esposa me dice, ay, esa frase no me gusta que la digas. Y a veces somos muy dados a decirle a la gente, ay, pobrecito, pobrecita. No, quite esa palabra, yo también la voy a quitar, que de repente también se me ha salido. Quitemos esas palabras de nuestra boca. El apóstol Pablo no le dijo, como ciudadano, como joven, como hijo espiritual que eres de mí, como ayudante que me ayudas, sufre penalidades. No le dijo así, dijo como buen soldado. Lo preparó y lo hizo para que madurara, jovencito, pero y Timoteo como que ha dicho, Señor, yo soy un soldado, ¿verdad? Pues lo dejó al frente, ¿verdad? De un grupo de gente por ahí, como buen soldado de Jesucristo. Nosotros tenemos una tarea muy, muy grande en estos tiempos, de veras, de seguir sembrando, de seguir predicando la palabra del Señor, y no vamos a cansar. A lo mejor nuestros pies, nuestras gargantas va a sufrir algunos cambios, pero tenemos que ser como los soldados.
El soldado, aunque ya no tenga fuerzas, cuando es herido, cuando es torturado, cuando fue alcanzado por una bala enemiga, aún usted lo ha visto en los videos, en los tutoriales, en las películas, se arrastra y camina y lo ayudan sus amigos y sus compañeros. Todos hacen una unión, trabajo en equipo para llegar a la victoria. Pero a veces el enemigo, mire, por eso aquí está el tema primordial cuando no somos soldados de Jesucristo. Como ciudadanos, el enemigo nos tumba fácil. Como personas que somos comunes cualquiera, nos tumba, nos vence. Como amas de casa, como padres de familia, como jóvenes, nos vence. Pero como soldados, miren, el enemigo tiene respeto por la gente de Dios, la verdadera gente de Dios, porque dice, no, este es un soldado de Cristo, no lo voy a poder tumbar tan fácilmente. No, aquella es una soldado de Jesucristo. Y están todos juntos y están orando los domingos y vienen a estudiar la palabra del Señor los miércoles y ya se están preparando los viernes. No, dice el enemigo, mejor le doy vuelta y me voy allá donde no hay soldados de Jesucristo, ¿verdad? Nos conviene ser soldados de Cristo. Y cuando lleguemos al galardonador, yo les había dicho que la historia ha premiado a aquellos que regresan de la guerra, son premiados. En Estados Unidos los despiden con buenas, se les llama, tiene un nombre, no me acuerdo ahorita en inglés, tiene un nombre, pero les dan, es una medalla de honor, ¿no? A ver si después lo investigo, se me olvidó, pero les dan una remuneración económica grandísima. Y de por vida ellos tienen inclusive hasta el alimento para ellos es gratis, es nada más. Y cuando yo escucho todo esto y veo todo esto, lo relaciono con la palabra del Señor, a veces no hemos ni siquiera descubierto lo que Dios nos ha dado y lo leemos, pero no lo hacemos. ¿Cuántas cosas están ocultas en la Biblia? Cuando usted ya las lee, el Espíritu Santo les revela. Y es cuando usted se da cuenta y abre los ojos y dice, Señor, me estaba perdiendo de esta bendición. Como soldados, el enemigo va a poner un freno y dice, no, estos no son fáciles de destruir. Pero yo le pregunto, en una batalla, ¿quién sería primeramente derrotado? ¿Un soldado o un civil? Un civil es una persona común y cualquiera. Pues un civil, porque no tiene esta preparación, porque no tiene esta visión, porque no tiene esta paciencia, esta cordura, esta gallardía, ese ser energético, ¿sí? Esa preparación, ese buen estado físico, esa decisión. Y por eso, como cristianos, si usted hizo la lista, hágase un examen y diga, Señor, yo estoy fallando en esto. No he sido decidido. No he sido, no tengo un buen estado físico para seguir estudiando la palabra del Señor. Prepárese. Acuérdese que los militares se entrenan para potenciar sus habilidades de combate. Y si somos verdaderos soldados de Jesucristo, esos los está reclamando Dios en estos tiempos. Porque yo cada día veo más gente asustada. Y alguien me pregunta, ay, ¿a poco usted no tiene miedo? Claro que también he tenido miedo, pero nunca me he regresado de la línea de batalla. A veces hasta las piernas se encorvan y caminando, a nadie se lo decimos, pero tenemos que seguir hacia adelante. Estamos terminando. El Señor está buscando verdaderos adoradores y verdaderos soldados de Jesucristo. El apóstol Pablo, qué bonito consejo y qué bonitas palabras le da entonces a Timoteo. No sé si usted lo había percibido de esa forma, lo había leído muchas veces. ¿Por qué no le dijo, verdad? Hijo mío, joven, ¿sí? Sé bueno, sufre penalidades. Le dijo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿sí? Y queremos terminar en esta mañana con ¿a qué nos lleva todo esto de ser soldados de Jesucristo? Segunda de Timoteo capítulo 2,
versículo número 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí está la respuesta, ¿sí? Dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Tú pues, hijo mío. Ahí sí le dice hijo, fíjense. ¿Sí? Sí lo están leyendo, ¿verdad? Conmigo. Ahí no le dijo soldado, ahí le dijo hijo, fíjense. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No te enredes, no te desvíes. ¿Sí? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ¿qué dice? Fieles. Y luego dice que sean, ¿qué? Idóneos. Para enseñar también a otros. La milicia nos lleva hacia allá, a enseñar, a ser fieles e idóneos a otros, pero primeramente nosotros ante la presencia de Dios. ¿Cuántas cosas se ha usted perdido de las cosas de Dios? ¿Cuántos eventos? ¿Cuántas veces el enemigo nos ha atrapado tan fuertemente? Y a mí sí me da tristeza, de veras. Si usted está aquí en esta mañana, escúchelo. Por todos los medios el enemigo lo va a desalentar. Por todos los medios. Pero me llevo esta frase en mi corazón en este día, ¿sí? Y termino con este 2 Timoteo 2:3. Tú pues, ya no le dice hijo mío, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y su galardonador lo está en el cielo. ¿Sí? Si en esa tierra usted está buscando algo, se equivocó, me equivoqué. Los títulos no sirven de nada. Me enseñaron por ahí una foto de un video de lo que testifiqué, de la persona que había tenido su accidente, y me dio mucha tristeza cuando yo vi la foto, cómo quedaron el camión y la camioneta, todo hecho chatarra. Y ahí es donde me quedé yo pensando, Señor, ¿de qué me sirve mi título? Tantas posgrados, el decir que tengo esto, que tengo aquel, que no, si lo tengo, no lo tengo. En un abrir y cerrar de ojos eso se acaba y se queda aquí. Pero lo más bonito es que el título que Dios le ha dado cuando usted aceptó a Jesucristo, nadie se lo quita. ¿Sí? Nadie se lo quita. Pero usted necesita ser un verdadero soldado de Jesucristo. ¿Sí? Aún en la milicia hay rangos. Y hay gente que dice, es que yo inicié mi carrera militar y fui soldado raso. Los que andan caminando, los que no tienen medios, después suben de grado y de grado y de grado, y así nos lleva el Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sí? La vida eterna ya nos está esperando. Y le digo, yo espero verles. Alguien me dijo, ay, ¿a poco tú estás muy seguro? Se burlaba. Nadie tiene la salvación segura. Nadie sabe. Claro que sí, le dije. Ignorancia en pleno siglo XXI. ¿Sí? Cuando uno acepta a Cristo y usted ha sido bautizado, nadie le puede robar la bendición, la salvación. Después por ahí pudiéramos tratar algunos temas, ¿verdad? De que si la salvación se pierde, son temas de años y de años y de años que han sido debatidos. Yo le quiero decir que no, ¿sí? Al menos que se cometa un pecado de muerte. Pero usted como buen soldado, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Yo los exhorto entonces en esta mañana a que nos llevemos esta palabra en nuestro corazón y que usted en este día aprenda y aprendamos, yo también me incluyo, a ser como los soldados de Jesucristo, con un carácter firme, ¿sí? No de doble ánimo. Porque si usted llega a la conclusión de que está titubeando y se quiere regresar, yo no le voy a decir la respuesta, solo Dios. Pero las consecuencias se notan y se ven en nuestra vida, ¿sí? Es tiempo ya de soltar esas cosas.
ya no se entretenga tanto en los problemas, ya no ande investigando, ya no ande diciendo, ya no le diga usted a la gente, no, tú tienes la razón, yo no la tengo la razón está en Cristo Jesús. ¿Sí? Hay gente que por eso no quiere venir al conocimiento del Señor, porque dice, no, es que yo tengo mis propias ideas y mis propias filosofías. Sí, se le respeta su creencia, sus filosofías y sus conocimientos. Pero nosotros, como verdaderos soldados de Jesucristo, vamos a seguirnos preparando para la batalla final, ¿verdad? Que el Señor no nos encuentre titubeando, que el Señor nos encuentre firmes, ¿verdad? Hombres valerosos. Eso nos reclama el Señor, los reclama la nación. Yo te escucho que hasta en los medios de la política, en eso no nos metemos, pero nomás escucho y veo y mucha gente dice, es que necesitamos, es que se necesita y es que se requiere. Esto no va a mejorar hasta que Jesucristo venga en su segunda venida y establezca un periodo de paz. Hasta entonces Él va a venir a reinar y a enseñarnos cómo se hacían las cosas, como diciendo, yo les dejé los mandamientos, les dejé las instrucciones, pero ustedes no las pusieron en práctica. Termino entonces con esta frase: un verdadero soldado de Jesucristo, ¿sí?, está presente todos los días ante la presencia de Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana.